Y aquí está conmigo en la mesa René Delgado. René, ¿cómo estás? Saludándote, querido Pascal, a ti y al auditorio, y queriendo observar algo que parece incidental, Pascal, pero cuando uno ve cómo ocurrió apenas en el lapso de 3 días continuos, uno comienza a tomar conciencia del bajísimo nivel del Parlamento que debe de suponer un órgano como el Senado de la República. Se tomaron como hechos accidentales, pero creo que comienzan a revelar cuál es la escala de valores políticos que está poniendo en juego Morena y cuáles también los términos de la relación de ellos con otros partidos y entre sí mismos. ¿A qué me refiero, Pascal? El miércoles 4 de diciembre, con motivo del voto en contra de la extinción de los organismos constitucionales autónomos, el morenista, hoy morenista, senador Javier Corral, fue objeto de críticas por parte de su propia bancada, destacadamente por parte del presidente del Senado, el presidente, repito, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, diciendo que con votos como esos, Javier Corral mandaba señales equívocas. Pareciera, dijo él, que es un malagradecido. Como si le hubieran recogido, como si le hubieran dado refugio, como si Corral fuera un prófugo. Pero en el fondo, cuando uno se remonta ya por principios de ese siglo, uno tiene que recordar cómo Javier Corral formaba parte de aquel grupo Oaxaca, donde había académicos, donde había medios de comunicación, donde había activistas a favor del acceso a la información. Era su tema. Era su tema. Sí. Entonces, francamente, hubiera sido incongruente que después de haber impulsado la creación de lo que fue entonces el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, hubiera votado a favor de la desaparición del INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Esto puso por delante de la congruencia el senador Gerardo Fernández Noroña los valores de la unidad y la disciplina a pesar de lo que tú creas. El voto de conciencia no existe y en esa medida entró a la descalificación del senador Corral y de algún modo puso por delante la lealtad y la obediencia ciega. Eso fue el miércoles 4, Pascal. El jueves 5, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, fue protagonista de un lance que estuvo a punto de terminar a golpes con algunos miembros de la bancada de Acción Nacional. Esto producto de que el senador por Chihuahua, panista, Mario Vázquez, y perdón por la expresión, pero no es mía, es del senador, por haber señalado que Miguel Ángel Yunes las había dado a Morena al otorgar su voto a favor de la reforma del Poder Judicial. Y hasta las curules de Acción Nacional se dirigió el coordinador parlamentario, subrayo parlamentario de Morena, para decir que le iba a romper la cara a este senador y de hecho hubo jaloneos que estuvieron a punto de terminar en golpes. El colofón de ese incidente se dio apenas antier, el domingo, cuando Gerardo Fernández Noroña subió a redes una foto donde aparecen él, dos personas más, Adán Augusto López y Miguel Ángel Yunes, diciendo no estás solo. Esto se privilegia la doblez sobre la congruencia y en esa medida son capaces de liarse a golpes para defender la doblez. Y ese mismo jueves, Pascal, que es el tercer hecho, en el Congreso de Chiapas, no hubo un conato de pleito, hubo un pleito, ¿no? Por un lado, el diputado de Morena, Ismael Brito, fue de algún modo víctima de su correligionario cuando era del Verde, el exdiputado Eduardo Centeno, que algo llegó a reclamarle, el video no tiene audio y lo termina tundiendo a golpes hasta que aquel termina debajo de una mesa de un salón de reuniones. Al parecer tenían diferencias o uno tenía una deuda con el otro. Pero lo hecho es cierto, Pascal, que
de miércoles, bueno, del martes al jueves, en apenas 3 días, vimos cómo de pronto el argumento es el golpe o la descalificación o el conato de pleito. Y en ese sentido, Pascal, sí llama poderosamente la atención cómo la velocidad con la que se organizó y con la velocidad con la que accedió al poder Morena pareciera ser la misma velocidad con la que comienza a descomponerse. Lo digo porque, curiosamente, el sábado, que hubo el cierre de la gira que llevó a cabo la dirigencia nacional de Morena, se ponía como un valor importante del discurso de cierre, el valor de la unidad, señalando que si bien está, dicen los morenistas, descalificada moral y políticamente la oposición, la división interna de Morena podría fortalecerla. Es que en algún lugar tiene que haber oposición. Si la oposición política formal está desacreditada por sus propios errores, en parte, y desde el gobierno y desde la 4T, pues le dicen que no sirve para nada, la pelucean, no dialogan con ella, pues lo natural es que la oposición se dé adentro. Así es. ¿No? Y eso es lo que estamos viendo. Sí, Pascal. Sí. Las tensiones y las pulsiones al interior de Morena. Pero sí asombra el nivel. Es decir... Y la rapidez, como tú dices. Sí. Porque cuando uno toma conciencia de que esto pasó miércoles y jueves, uno se queda azorado. Si esos son los términos del diálogo, bueno, pues habrá que meterse a algún gimnasio para entrenarse en el Parlamento. Y hacer muchas en pesas. El Parlamento. Gracias, René. Y en los argumentos de peso. Sí, bueno, no, y nada más para concluir, pues la frase de Jesús Reyes Heroles que se recuerda con muchas veces en torno de esto, que lo que resiste apoya, ¿no? Así es. Y aquí, pues Morena no está dejando que nada de fuera resista y por lo tanto, pues no hay ese ni apoyo. De adentro. Ni afuera. Ni la generación de la unidad, ¿no? Así es. Gracias, René. A ti. Una